En la fiesta, mi esposa gritó, «No me toques. No soy tu propiedad». Dejé los papeles sobre la mesa. Tú tampoco eres ya mi esposa. Mi esposa, asustada, «Cariño, no estás». No esperaba recibir una bofetada en el momento en que entré por la puerta. 3 meses en la sonda de Campeche, luchando contra tormentas, agotamiento y soledad, y lo primero que sentí de vuelta en Querétaro no fue un abrazo ni siquiera un hola. Fue el escozor de la palma de Ana en mi mejilla. Me quedé allí parado, con la mandíbula apretada, todavía sosteniendo mi bolsa de lona. ¿Qué demonios fue eso? Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, pero su expresión se torció en algo ilegible, en parte furia, en parte actuación. No tienes derecho a hacerte el confundido, Javier. Parpadeé, el corazón todavía tratando de asimilar lo que acababa de pasar. ¿Confundido por qué? No respondió. En su lugar, se cruzó de brazos y me dio la espalda, marchando a la cocina como si yo fuera una mancha de la que pudiera alejarse. La seguí. Ana, háblame. ¿Qué hice? Se dio la vuelta bruscamente, con las lágrimas ahora desbordándose, pero su voz era afilada como una cuchilla. Te fuiste, Javier. Durante meses. Me dejaste aquí para lidiar con todo sola. ¿Todo sola? Esto, dije, señalando la casa. Esto es por lo que estaba trabajando, por nosotros. Me partí la espalda en una plataforma en medio del mar mientras tú. Me detuve. Algo parecía ensayado. Sus palabras no transmitían dolor, transmitían una intención. Se volvió hacia el fregadero, jugueteando con una taza que no necesitaba enjuagarse. Estuviste inalcanzable durante días, a veces semanas. ¿Esperas que me siente aquí a esperar como una dócil y pequeña ama de casa? Espera, ¿hablas en serio? Estuvimos de acuerdo con este contrato. Dijiste que lo apoyabas. Me ayudaste a hacer la maleta. Se giró de nuevo hacia mí, con la voz temblorosa. Eso fue antes de darme cuenta de que en realidad no me ves. La miré fijamente, tratando de encontrar a la Ana que había dejado atrás. La que se reía de mis chistes tontos y lloraba cuando le besaba la frente. Esta versión, volátil, reservada, se sentía como una extraña en una piel familiar. Dime qué está pasando de verdad, dije en voz baja. Ya te lo he dicho. No. Me acerqué más. Me abofeteaste en cuanto entré. Estás llorando, acusando, evitando detalles concretos. Algo no encaja. Su labio tembló, pero su mirada se endureció. Estás tratando de convertirme en la villana. Estoy tratando de entender a mi esposa, mi voz se quebró, si es que todavía tengo una. El silencio que siguió fue asfixiante. Solo el silencioso zumbido del refrigerador y las respiraciones superficiales de 2 personas que no se habían tocado en meses y que, de repente, no estaban seguras de si todavía podían hacerlo. Finalmente me senté a la mesa de la cocina. Mis rodillas flaquearon ligeramente, no por agotamiento, sino por el puro peso de lo que estaba empezando a sentir. Había dejado Querétaro como un esposo con un plan, volver, construir nuestra vida, tal vez empezar a hablar de familia de nuevo. Soporté un calor infernal, aislamiento y las aullantes tormentas del Golfo solo para volver a casa con lo suficiente para que ella estuviera orgullosa. Pero ahora no sabía si este seguía siendo mi hogar. Miré a mi alrededor. Los mismos armarios, la misma taza desconchada que usaba cada mañana, la misma foto nuestra en el refrigerador. Pero la calidez, el hilo invisible que solía unirnos, había desaparecido. Y lo que es peor, no tenía ni idea de por qué. Volví a casa para arreglar esto, dije. Volví a casa porque te extrañé cada maldito día, Ana. No respondió. Simplemente salió de la habitación, dejándome en una cocina que de repente se sentía más solitaria que cualquier turno que hubiera enfrentado. Y mientras estaba sentado allí, mirando esa taza intacta, un pensamiento se repetía en mi cabeza. ¿Y si he estado luchando por salvar un matrimonio que ya está acabado? No me rindo fácilmente. Eso es algo que me caracteriza. Así que, unos días después de la bofetada, después de las acusaciones crípticas y los fríos silencios, intenté algo que solía funcionar. Algo simple, íntimo. Durante horas, limpié el comedor de arriba a abajo. Quité el polvo de los marcos,
Pulí la vieja mesa de madera que ella eligió en esa pequeña tienda de antigüedades cerca del centro. Luego fui a la tienda, su vino favorito, un ramo de lirios y su cena preferida, pollo al limón y romero. Incluso doblé las servilletas de la forma que a ella le encantaba, como un ridículo pájaro de papiroflexia que nunca conseguía hacer bien del todo. Atenué las luces y encendí 3 velas. Solo 3. Suficientes para que parpadearan en su rostro como recordaba, suave, cálido, dorado. Cuando llegó a casa del trabajo, el aroma fue lo primero que la golpeó. Se detuvo en la entrada, parpadeando, agarrando su bolso como un escudo. Yo estaba en la cocina, con una toalla colgada del hombro, el corazón latiéndome más fuerte que en meses. ¿Hiciste todo esto?, preguntó, con la voz plana, pero sorprendida. Asentí. Has tenido una semana dura. Pensé que podríamos tomárnoslo con calma, solo nosotros esta noche. Entró en el comedor, examinando la preparación como si no confiara del todo en ella. O tal vez no confiara en mí. Los lirios, dijo en voz baja. ¿Te acordaste? Me acuerdo de todo, dije, acercándome para retirarle la silla. Comimos en silencio al principio, pero lentamente, las asperezas se suavizaron. Después de unos bocados, se rió de una de mis historias del trabajo, como un coatí se metió en nuestro campamento y se llevó el paquete entero de gansitos de alguien. ¿Su risa? Dios, cómo extrañaba ese sonido. Compartimos una botella de vino tinto y nos dejamos llevar por historias, recuerdos a medias que no habíamos tocado en años. Inclinó la cabeza cuando mencioné nuestro viaje de acampada en la Huasteca Potosina, la noche en que la lluvia convirtió nuestra tienda en un charco y terminamos durmiendo en el coche, helados y riendo como idiotas. Para cuando terminamos de cenar, sus hombros se habían relajado. Su sonrisa, a veces, casi parecía real. Pensé que tal vez este era un punto de inflexión. En el dormitorio, me moví con delicadeza. Sin prisas, sin suposiciones. Simplemente entrelacé mi mano con la suya mientras caminábamos por el pasillo. Le besé la palma. No se apartó, y por un segundo, sentí que tal vez, solo tal vez, habíamos vuelto. Pero cuando me incliné, rozando su hombro con mis labios, se puso rígida, como si hubiera tocado algo afilado. Estoy en mis días, dijo rápidamente, cubriéndose el cuerpo con el edredón como si fuera una armadura. Me quedé helado a su lado. No enfadado, solo en silencio. Vale, dije, en voz baja. Sin presiones. Me dio la espalda. Solo estoy cansada, Javier. Me quedé mirando el techo, con el corazón latiendo como un tambor silencioso. No fue el rechazo lo que me afectó. Todos tenemos días malos. Fue su tono, mecánico, ni avergonzado, ni arrepentido, simplemente displicente. Como si toda la velada hubiera sido una actuación que toleró por cortesía. Me quedé tumbado en la oscuridad a su lado, pensando en la plataforma. Las noches interminables, el silencio doloroso, la forma en que el salitre se te pega a la piel, y te preguntas si te vas a romper antes que el acero. Había vuelto pensando que lo peor había pasado, que el agotamiento, las articulaciones doloridas y el calor brutal habían sido la parte difícil. Pero esto era más frío. Cerré los ojos, con las manos cruzadas sobre el pecho, e intenté ignorar el frío que irradiaba a medio metro de distancia. Porque aquí está la verdad que nadie te cuenta, a veces la persona que yace a tu lado puede sentirse más lejos que las cumbres del pico de Orizaba. Y esa noche, sentí cada kilómetro. A la mañana siguiente, el cielo sobre nuestra casa de Querétaro estaba bajo y gris, una de esas mañanas en las que las nubes cuelgan tan pesadas que puedes sentirlas en los huesos. Ana estaba acurrucada en el sofá, envuelta en nuestra vieja manta de punto como si pudiera protegerla de todo. Dijo que le dolía el estómago. Dijo que necesitaba descansar. Su voz era fina, distante, como la de alguien que habla desde detrás de una ventana empañada. Asentí, dije que le traería unos medicamentos. Sin resistencia. Tampoco un gracias. Me moví por la casa en silencio, tratando de no molestarla. Dejé un vaso de agua y 2 cápsulas de gel blando en la mesita junto a ella. Ni siquiera me miró, solo miraba fijamente la televisión silenciada que emitía algún programa de cocina. No lo estaba viendo.
Sonaba música de jazz de fondo, un saxofón suave y lento saliendo del altavoz del rincón. Le gustaba la música de jazz por las mañanas. Yo la odiaba, pero la dejé puesta de todos modos. Pasé la aspiradora por el salón. No lo necesitaba. El lugar estaba impecable desde que lo había limpiado a principios de semana. Ventanas limpias, suelos fregados, todo en su sitio. Pero necesitaba hacer algo. No podía simplemente sentarme a su lado mientras me excluía de esta manera. El zumbido de la aspiradora llenó el espacio entre nosotros. Mecánico, repetitivo, seguro. No habló, no se movió, ni siquiera parpadeó, al parecer. Me sorprendí mirándola una y otra vez, buscando algo, un destello, una reacción, una razón, cualquier cosa. Pero ella era de piedra. Recordé la sonda de Campeche. Como la humedad se te metía hasta en los dientes. Como el viento aullaba como un ser vivo. Como a veces ni siquiera te sentía su mano. Eras solo una figura moviéndose a través del azul y el gris, contando los días hasta que terminara. Así se sentía esto ahora. Excepto que aquí, el frío tenía un nombre y llevaba el rostro de la mujer con la que me casé. Finalmente me senté frente a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, la aspiradora ya en silencio. La observé, tratando de leerla como solía hacerlo. Pero ella no me devolvió la mirada. Simplemente se quedó allí, acurrucada en esa manta como si el mundo se hubiera oscurecido y ella fuera la única que pertenecía a él. ¿Y yo, qué era yo? ¿Un invitado en mi propia casa? ¿O peor, un extraño en mi propio matrimonio? Intenté decirme a mí mismo que estaba cansada, que le dolía algo, que esto no tenía que ver conmigo. Pero el dolor no borra la conexión. El dolor no borra 20 minutos de risas durante la cena de la noche anterior. Esto no era físico. Esto era distancia, una distancia deliberada y medida. Y lo que pasa con la distancia es que no la notas de golpe. No se anuncia. Se filtra, silenciosa y lenta, como el humo bajo una puerta. Para cuando notas que el aire se ha enrarecido, ya es demasiado tarde. Así que me quedé allí sentado, mirando a una mujer que solía terminar mis frases y que ahora actuaba como si yo fuera un mueble. Y en ese momento, me dije algo que no creía del todo, pero que necesitaba creer, solo necesita descansar. Ya se le pasará. Pero en algún lugar más profundo, más silencioso, lo sentí. Ese susurro que solo oyes cuando por fin estás lo suficientemente quieto, ya se ha ido. Pasó una semana. 7 días de andar pisando huevos, de comidas silenciosas y respuestas cada vez más cortas, de rozarnos el uno al otro como extraños en una casa prestada. Pero no estaba dispuesto a rendirme. Todavía no. Esa noche, después de limpiar de nuevo toda la casa, suelos, rodapiés, incluso los ventiladores de techo, tomé una decisión. Necesitaba decir algo. Decir algo de verdad. Estábamos tumbados en la cama, de espaldas. La única luz en la habitación provenía del pasillo, colándose por la puerta entreabierta como una promesa a medias. Me giré hacia ella. Oye. No se movió. Esperé. Oye, dije de nuevo, esta vez más suave. Suspiró. ¿Qué? Estaba pensando, intenté mantener la voz firme, que tal vez este fin de semana, solo nosotros dos, podríamos ir a la costa como en los viejos tiempos. Otra pausa. Luego, estoy agotada, Javier. Asentí lentamente, mirando las sombras en el techo. Vale. Solo pensé que podría ayudar. Estoy agotada, repitió. Su tono no era de cansancio. Era afilado, como si hubiera cometido un crimen al sugerir una escapada de fin de semana. Como si estuviera pidiendo demasiado con solo pedirlo. Me incorporé. Te he estado dando tu espacio. He sido paciente. He hecho todo lo que he podido para que esta casa vuelva a sentirse como un hogar. Pero no recuerdo la última vez que me miraste como si fuera tu marido. Se dio la vuelta, finalmente encontrando mis ojos. Estaban brillantes, ya al borde de las lágrimas. ¿Sabes lo difícil que ha sido para mí, Javier? Su voz se quebró, y no supe si era dolor real o ensayado. Te vas a una plataforma durante meses, y yo estoy aquí sosteniéndolo todo sola.
No estaba de vacaciones, Ana. Estaba trabajando turnos de 12 horas en condiciones infernales para mantenernos a flote. Estaba contando los días para volver contigo. Pero no lo entiendes, espetó, alzando la voz. No sabes lo sola que me sentía. La miré, con el corazón latiéndome en el pecho. Sí que lo sé. Yo también me sentía solo. Pero no te excluí. No volví a casa y te convertí en un fantasma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No digas eso. ¿Por qué no?, pregunté, ahora más bajo. Porque es verdad. Se sentó, apretando la manta a su alrededor como si pudiera protegerla de la conversación. Estás haciendo que me sienta como si te estuviera fallando. Parpadeé. Te estoy diciendo que te extraño. Me estás haciendo sentir culpable. Esas palabras golpearon como una bofetada. No física esta vez, sino peor. No lo estoy haciendo. Tragué saliva. No estoy tratando de hacerte sentir culpable. Estoy tratando de ser sincero. Su voz se volvió baja, amarga. Así que ahora soy la mala porque estoy cansada. Porque no estoy lista para caer de nuevo en tus brazos después de que te fuiste. Fue entonces cuando lo sentí. El cambio. No solo en su tono, sino en toda la habitación. La forma en que retorcía todo lo que yo decía en algo feo, como si cualquier intento que hiciera por conectar fuera una razón más para alejarme. Me levanté de la cama. La alfombra estaba fría bajo mis pies. He hecho todo lo que se me ha ocurrido para cerrar esta brecha entre nosotros, dije, con voz firme ahora. Pasé la aspiradora mientras dormías la siesta. Te traje sopa cuando dijiste que estabas enferma. Cociné tu cena favorita. No pedí nada a cambio, ni siquiera respuestas. Su barbilla tembló, pero sus brazos permanecieron cruzados. Una fortaleza. Y aún así, continué, me miras como si fuera una carga. Parpadeó, y una lágrima finalmente cayó. Estás haciendo que me sienta culpable por no querer fingir que todo está bien. No, Ana, dije en voz baja. Estoy diciendo que las cosas no están bien, y que soy el único aquí que intenta arreglarlo. No respondió, simplemente se volvió a tumbar, cubriéndose la cabeza con la manta como un niño escondiéndose de los truenos. Me quedé allí, escuchando cómo el silencio se espesaba. Y por primera vez desde que volví, me permití sentirlo plenamente. No la distancia, no el rechazo, sino la silenciosa comprensión, ella no quiere arreglar esto. No conmigo. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina con 2 tazas de café. La suya, con leche y 2 de azúcar. La mía, ¿solo? Las viejas costumbres tardan en morir. Ella entró como si nada hubiera pasado. El pelo recogido, una sudadera con capucha, los ojos cansados pero agudos. Le hice un gesto hacia la silla de enfrente. Siéntate. Solo unos minutos. Ana miró el café, luego a mí, y ya podía ver la actitud defensiva dibujándose en su rostro. Pero se sentó. Esperé a que diera un sorbo, dejando que el momento se asentara antes de hablar. Quiero hablar, dije con calma. No discutir, solo hablar. No respondió, así que continué. He intentado respetar tu espacio. He hecho todo lo que he podido para ser paciente, pero esto no está funcionando. Necesito saber dónde estamos, qué necesitas y qué está pasando de verdad. Exhaló larga y ruidosamente, un sonido que decía que ya estaba harta de la conversación antes de que empezara. Ana, insistí. No estoy aquí para presionarte, pero no voy a seguir caminando por esta casa fingiendo que soy invisible. Merezco honestidad. Se reclinó en la silla y se cruzó de brazos, los labios apretados como si preparara una defensa, no una confesión. No necesito una lista de lo que has hecho por mí, y espetó. Esto no es una competición. No estoy llevando la cuenta, dije. Pero me estoy quedando sin razones para seguir intentándolo cuando siento que soy el único que se esfuerza. Hubo una larga pausa. Luego inclinó la cabeza ligeramente y me lanzó una mirada que no había visto antes. Fría, calculadora. Estás siendo autoritario, dijo. Pegajoso. No entiendes que tengo derecho a tener mi espacio. Se me oprimió el pecho.
Estoy pidiendo comunicación, no control. Eres agotador, murmuró, levantándose de la mesa. Yo también me levanté. No puedes seguir apartándome y actuar como si el problema fuera yo por darme cuenta. Agarró su bolso del respaldo de la silla con un tirón brusco. ¿Sabes qué? No voy a seguir con esto. Mi pulso se disparó. ¿A dónde vas? A casa de mi hermana, espetó, caminando ya hacia la puerta. Necesito espacio. Espacio de verdad. Una noche. Solo para alejarme de toda esta presión. Me quedé helado mientras la puerta se abría. ¿Te vas? Así sin más. Se detuvo en el porche, sin siquiera girarse. Estaré en casa de Luisa. No me escribas. Y entonces la puerta se cerró de un portazo, dejándome de pie en una cocina todavía cálida por su café y fría por todo lo demás. Caminé hacia la ventana, la vi salir del camino de entrada. Las luces de freno parpadearon una vez, luego desapareció, y así de simple, la casa quedó en silencio. Miré las 2 tazas de café, la mía intacta, la suya a medio beber. Todo parecía incorrecto. La velocidad de su salida, la evasión, la falta de cualquier cosa que se pareciera a la tristeza o la lucha. Como si hubiera ensayado el momento. Había usado sus lágrimas como arma antes. Ahora estaba usando su ausencia como arma. Volví a sentarme, pero la silla de enfrente se sentía más ruidosa que cualquier otra cosa en la habitación. Vacía. Evidente. Y por primera vez, me di cuenta. No solo se estaba retirando. Estaba ocultando algo. Y yo ya me había cansado de fingir lo contrario. No pudieron haber pasado más de 10 minutos. Todavía estaba en la mesa de la cocina, mirando la taza a medio vaciar de Ana como si pudiera responder a las preguntas que ella se negaba a contestar. El aire en la casa era espeso, cargado de algo que aún no podía nombrar, pero que sentía enroscarse en el silencio. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes lentos. Parpadeé. Mi primer pensamiento fue irracional. Quizás había olvidado algo. Quizás había vuelto. Quizás esta era su versión de una ofrenda de paz. Abrí la puerta. No era Ana. Era Luisa, su hermana, de pie en el porche con una chamarra de polar y vaqueros, los brazos cruzados con fuerza, el ceño fruncido. No enfadada, no confundida. Preocupada. Javier, dijo con cautela, como si el que no perteneciera allí fuera yo. La miré, sin saber cómo procesar la siguiente frase antes de que la dijera. ¿Por qué ha dicho Ana que se queda conmigo? Mi cerebro tartamudeó. Espera. ¿No es así?, pregunté, con el corazón golpeándome fuerte contra las costillas. Luisa negó con la cabeza. Me llamó antes, dijo que las cosas estaban difíciles y que podría necesitar un respiro, pero no dijo que viniera. Solo supuse que se refería a algo emocional. No la he visto en toda la semana. Entró sin esperar una invitación, su voz se tensó. ¿Está bien? Cerré la puerta detrás de ella lentamente. Se acaba de ir hace 5 minutos. Me dijo que iba a tu casa, que necesitaba espacio. Luisa parpadeó, frunciendo el ceño aún más. Bueno, no está en mi casa. El pasillo pareció encogerse a nuestro alrededor. Nos quedamos allí en un silencio que no se sentía vacío. Se sentía lleno, presurizado, como si una palabra equivocada hiciera explotar todo. Luisa finalmente dijo, ¿hay alguien más? No respondí porque, por primera vez, la palabra se había formado completamente en mi mente, y no flotaba allí vagamente. Aterrizó, pesada y real. ¿Mintió? No emocionalmente, no metafóricamente. Me dijo que iba a casa de Luisa, y Luisa estaba de pie frente a mí. ¿No contesta al teléfono?, preguntó Luisa. Agarré el mío de la mesa. Sin llamadas perdidas, sin mensajes. Llamé. Sonó una vez, 2 veces. Directo al buzón de voz. Me está ignorando, dije, intentando mantener las palabras firmes. Los ojos de Luisa buscaron los míos. ¿Quieres que la llame? No, dije rápidamente, más bruscamente de lo que pretendía. Esperemos un minuto.
Luisa asintió, retrocediendo, con los brazos cruzados ahora en modo de defensa. ¿La suya o la mía? No estaba seguro. Caminé hacia el salón, con las manos en las caderas, la respiración superficial. La televisión seguía encendida, el mismo programa de cocina parpadeando sin rumbo en el fondo. Una mujer describía cómo estofar costillas como si eso importara. Lo silencié, porque algo más grande se estaba cocinando, y yo aún no estaba listo para admitirlo. Luisa rompió el silencio. No quiero sacar conclusiones precipitadas, Javier. Pero esto no es propio de ella. Me volví hacia ella. No, no lo es. Ella asintió lentamente, como si estuviéramos llegando a la misma conclusión en dos papeles diferentes. Debería irme, dijo, alcanzando la puerta. Asentí. Si sabes algo de ella, te llamaré, prometió Luisa, y luego hizo una pausa. ¿Estás bien? Le di la única respuesta que tenía. Ya no estoy seguro. Se fue, y me quedé en el silencio que dejó atrás. El teléfono todavía en mi mano, la pantalla todavía en blanco. Algo se estaba rompiendo. No solo la confianza, no solo el matrimonio, sino la propia realidad. Como si hubiera atravesado una cortina invisible y finalmente me hubiera dado cuenta de todos los cables del escenario que sostenían la vida que creía real. Y en algún lugar ahí fuera, Ana estaba reescribiendo el guión sin mí. Llamé 4 veces. Cada una fue directa al buzón de voz. Al segundo intento, dejé de decir nada, simplemente sostuve el teléfono en mi oído, escuchando el silencio estático después del pitido. No iba a contestar. Eso estaba claro. Y tampoco estaba leyendo mis mensajes. 3 puntos se mantenían obstinadamente debajo de cada uno. Enviado. Entregado. Ignorado. Eso me hizo algo. Rompió algo limpiamente. No era un marido pegajoso que le reventaba el teléfono por una pelea. Era un hombre tratando de entender por qué su esposa había desaparecido detrás de una mentira y había cerrado la puerta de un portazo como si fuera normal. Lancé mi teléfono al asiento del copiloto y giré la llave. El motor cobró vida con un sonido que se sentía demasiado tranquilo para cómo me sentía por dentro. Ni siquiera empaqué nada. No dejé una nota. Simplemente conduje. El despacho del abogado no estaba lejos, 10 minutos si pillabas todos los semáforos en verde. El cielo exterior seguía nublado, pero ahora parecía coincidir con el estado de ánimo de mi pecho, denso, presurizado. Cuando entré en el bufete, la recepcionista levantó la vista con una cálida sonrisa. Necesito hablar con alguien sobre un divorcio, dije. Sin dudar, sin explicaciones. Parpadeó, asintió y se levantó. Por supuesto. Uno de nuestros abogados de familia está libre ahora. Por aquí. Su voz tenía esa cadencia suave que la gente usa cuando guía a alguien que acaba de recibir malas noticias. No sabía que yo traía las mías conmigo. Me senté frente a un hombre llamado Miguel. Traje de raya diplomática, comportamiento tranquilo. No se inmutó cuando le conté lo que había pasado. ¿Sospecha de infidelidad?, preguntó, cruzando las manos. Exhalé por la nariz. Aún no tengo pruebas, dije en voz baja. ¿Le gustaría empezar con el papeleo? Sí. La habitación parecía más luminosa de lo que debería. Luces fluorescentes zumbando arriba como mosquitos, el olor a carpetas de cuero y tinta de impresora vieja. Deslizó un formulario hacia mí. Nombre, fecha de matrimonio, dirección, dijo suavemente. Cogí el bolígrafo, y entonces mi teléfono vibró. Miré, esperando silencio. Era Luisa. Mensaje, Javier, está aquí. Acaba de entrar con vino y aperitivos como si todo fuera normal. Mis dedos se congelaron sobre la página. Otra vibración. Mensaje, actúa sorprendida. Dice que te lo dijo. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón latiendo más fuerte que el bolígrafo que golpeaba entre mis dedos. No se suponía que estuviera allí. No ahora. No después de la mentira. Tengo que irme, dije bruscamente. Miguel levantó la vista, sorprendido.
¿Está todo en orden? No, murmuré, moviéndome ya hacia la puerta. Pero lo estará. No respondí al mensaje de Luisa. Tampoco respondí al segundo, donde decía, ha preguntado si estás enfadado. No sabía qué decir. Simplemente conduje. Y esta vez, no me dirigía a hacer las paces ni a suplicar respuestas. Iba a verlo por mí mismo, porque hay algo en la traición que se siente como un fantasma, susurrada, sugerida, pintada con huellas dactilares borrosas. Pero una vez que lo ves con tus propios ojos, se vuelve real. Y en ese momento, necesitaba algo real, aunque quemara. El camino de entrada de Luisa era corto, lo suficientemente ancho para 2 coches compactos. El todoterreno blanco de Ana estaba aparcado pulcramente a la izquierda, como si perteneciera allí, como si este hubiera sido siempre el plan. Apagué el motor y me quedé sentado un segundo. Necesitaba estar tranquilo, no ser ruidoso, no ser dramático, porque Ana se desenvolvía bien en la evasión, y si le daba una tormenta, la convertiría en una razón para cerrar las ventanas. Así que me arreglé la chaqueta, exhalé lentamente y salí. Luisa contestó antes de que llamara. Está en el salón, susurró, con los ojos muy abiertos, actuando como si todo fuera perfectamente normal. Asentí una vez y pasé a su lado. Ana estaba sentada en el sofá de pana de Luisa, con las piernas recogidas, una copa de vino en una mano y un cuenco de lazos salados equilibrado en su rodilla. Levantó la vista como si me acabara de ver después de un largo día de trabajo. Javier, dijo alegremente. ¿No dijiste que ibas a venir? Se me heló la sangre. Ni un atisbo de culpa, ni siquiera un movimiento incómodo, solo sorpresa casual, como si ella fuera la que había sido sorprendida. Me quedé quieto un momento, luego di un paso lento hacia adelante. Me dijiste que ibas a casa de Luisa, dije. Pero no estabas aquí cuando vine a ver. Parpadeó. Paré en la tienda de camino. Compré aperitivos y cosas. Pensé que lo había mencionado. No, no lo hiciste. Sonrió de nuevo, demasiado rápido. Bueno, tenía la intención. Miré a Luisa, que rondaba incómodamente en el umbral de la cocina, claramente insegura de si irse o quedarse. Ana palmeó el cojín a su lado. «Puedes sentarte, ¿sabes?» Me quedé de pie. Se encogió de hombros. «Como quieras». «Entonces, ¿solo necesitabas espacio?», pregunté, observándola de cerca. «Sí», dijo, metiéndose un lazo salado en la boca. «Esta semana ha sido muy intensa. Necesitaba respirar». «Respirar», repetí. Y la mejor manera de hacerlo era mintiéndome. Sus ojos se entrecerraron, solo un destello, pero la sonrisa volvió. No mentí. Dije que iba a casa de Luisa. No, dijiste que estabas en casa de Luisa. Tomó un sorbo de vino, con la mirada perdida en la ventana. ¿Por qué estás haciendo un drama de esto, Javier? No puedo tener una noche para mí sin que se convierta en un interrogatorio. Di un paso adelante. No se trata de una noche. Se trata de un patrón, y estoy cansado de fingir que no me doy cuenta. Su rostro cambió muy ligeramente, como una máscara que se agrieta por el borde. No voy a seguir con esto contigo, dijo en voz baja. No aquí. No delante de mi hermana. Luisa habló desde el umbral, con voz suave. De hecho, creo que Javier se merece una respuesta directa. Ana se volvió hacia ella, con la mandíbula apretada. Te estás poniendo de su parte. No debería haber bandos, dijo Luisa. Pero debería haber honestidad. Por un segundo, lo vi. El destello, la fractura. Entonces Ana se rió. Una risa corta, aguda, frágil. Sois increíbles los dos. De verdad. Vengo aquí para tener un poco de paz, y ahora me estáis emboscando como a una criminal. Crucé los brazos. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué todo lo que dices parece ensayado? Dejó su copa de vino con un tintineo. ¿Quieres que lo diga? Bien. Necesitaba un descanso de tus preguntas, de esta tensión, de andar pisando huevos en esa casa. No quería pelear, así que vine aquí. Fin de la historia. ¿Y pensaste que mentir ayudaría?
Pensé que evitar otra discusión ayudaría. Nos miramos fijamente a través de ese salón. La misma mujer con la que una vez había bailado en nuestra cocina, ahora sentada como si no me debiera nada en absoluto. Y tal vez no lo hacía. Porque en algún punto del camino, dejé de ser su marido. Me había convertido en su público. Y ya me había cansado de aplaudir la actuación. Era el cumpleaños de Lucas. El tipo de reunión de vecinos a la que todo el mundo acudía mitad por la celebración, mitad por el cotilleo. Carne asada, sillas plegables, cervezas sudando en mesas de campo, niños gritando entre aspersores, viejas listas de reproducción sonando desde altavoces Bluetooth, gente riendo demasiado alto de cosas que no eran tan graciosas. Y Ana ya estaba allí cuando llegué. Flotaba de persona en persona con esa gracia natural que no me había mostrado en meses, sonriendo, echándose el pelo hacia atrás, riendo de esa manera que hacía que la gente se inclinara más cerca. Para ellos, era radiante, quizás incluso valiente, una mujer que pasaba por algo con un marido que probablemente no la entendía. Pero yo sí entendía. Entendía exactamente quién era ella y en lo que yo finalmente había dejado de convertirme. Mantuve mi distancia, simplemente asentí cuando la gente me saludaba, intercambié un par de bromas inofensivas con Lucas. No estaba allí para montar una escena. Estaba allí porque sabía que este era el último hilo, y yo necesitaba ser quien lo cortara. Habíamos logrado evitarnos la mayor parte de la tarde. Unas cuantas miradas aquí y allá, las suyas cuidadosas, las mías tranquilas. El momento aún no estaba listo, pero podía sentir que se acercaba. Entonces, justo después del pastel, sucedió. Foto de grupo, gritó alguien, haciendo señas a todos para que fueran al patio. Parecía ensayado. O tal vez fue solo el destino. Todos se reunieron. Me quedé cerca del borde, con las manos en los bolsillos, solo una cara más en la multitud hasta que ella vino a ponerse a mi lado. Anne. Su perfume, dulce y tenue, me golpeó primero. No me miró, solo se puso lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se rozaran. Luego se sentó a mi lado, su muslo contra el mío. Cálido, familiar. Y por un breve segundo, me permití recordar cómo solíamos encajar. El fotógrafo levantó su teléfono. Muy bien, todos digan, tequila, bromeó alguien. Hubo risas, sonrisas, y yo, estúpidamente, con delicadeza, puse mi mano en su rodilla. No posesivamente, no para enviar un mensaje. Solo instinto. Memoria muscular. Ella se estremeció, luego se levantó, de forma rápida, abrupta, lo suficientemente repentina como para silenciar 3 conversaciones a nuestro alrededor. No me toques, espetó, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar el aire. La gente se giró, con los ojos muy abiertos. No soy tu propiedad, añadió, esta vez más alto. No eres mi dueño. La multitud se quedó quieta. El único sonido era el tic-tac del aspersor en la distancia. Me levanté lentamente. Mi pulso era constante, mi respiración tranquila, porque no había venido aquí esperando que ella cambiara de opinión. Había venido preparado. Del bolsillo interior de mi abrigo, saqué un documento doblado. Liso, con un solo pliegue. Blanco como el invierno. Su sonrisa se desvaneció. No soy tu dueño, dije claramente. Tienes razón en eso. Puse los papeles en su mano, no con ira, sino con finalidad. Y tú tampoco eres ya mi esposa. Un jadeo, una inhalación brusca de alguien cerca del asador. Un murmullo, no manches. La miré por última vez. No dijo una palabra. No se movió. Simplemente se quedó allí, con ese vestido de verano amarillo, agarrando los papeles del divorcio como si pudieran estallar en llamas. Me alejé, no rápido, no de forma dramática, simplemente habiendo terminado. Terminado de suplicar, terminado de sangrar por alguien que ni siquiera podía inmutarse al torcer el cuchillo. Los susurros comenzaron antes de que pasara la puerta. No me importó porque, por primera vez en meses, no me sentía confundido, ni enfadado, ni desesperado. Me sentí limpio. Y ese silencio detrás de mí, el que solía aterrorizarme, ahora se sentía como paz. Era casi medianoche cuando lo oí. Un golpe en la puerta.
No fuerte, pero persistente. Como alguien que espera que todavía estés despierto. Que espera que todavía respondas. Me incorporé en el sofá, somnoliento. El televisor brillaba frente a mí, pausado en algún documental de madrugada que no había estado viendo. Otro golpe. Ya sabía quién era antes de abrir la puerta. Ana estaba en el porche. Sin abrigo, solo una sudadera con capucha ajustada sobre el vestido de antes. Su maquillaje había desaparecido en su mayor parte. Lo que quedaba estaba corrido por sus mejillas, los ojos rojos, los labios temblorosos. Por un segundo, no dijo nada. Yo tampoco. Entonces susurró, ¿puedo entrar? La miré, la mujer que una vez amé más que a mi propio aliento, la mujer que convirtió ese amor en un arma. Y por una fracción de segundo, mi corazón hizo esa cosa estúpida que hacen los corazones, palpitó, esperanzado, tonto. Pero me mantuve quieto. No creo que sea una buena idea, dije. Parpadeó. Las palabras claramente la hirieron más de lo que esperaba. Javier, metí la pata. No dije nada. Dio un pequeño paso adelante. No quería humillarte esta noche. Es solo que... Entré en pánico. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No entraste en pánico. ¿Actuaste? Su barbilla tembló. No intentaba hacerte daño. Pero lo hiciste. Silencio de nuevo. Luego me miró, con la voz rota. Pensé que quería salir. Pensé que tal vez ya no te quería, pero cuando te fuiste, algo se rompió dentro de mí. Ese algo debería haberse roto hace mucho tiempo, dije. Pero estabas demasiado ocupada protegiendo la mentira. Las lágrimas rodaban por su cara ahora. No se las secó. No las ocultó. No quiero perderte, susurró. Ya lo hiciste. Sus hombros se hundieron bajo el peso de esas 3 palabras, como si se hubiera estado preparando para todo menos para eso. Javier, haré lo que sea. Terapia, tiempos separados, lo que haga falta. Solo no nos deseches. Negué con la cabeza lentamente. Yo no nos deseché, Ana. Simplemente seguiste cerrando las puertas con llave y culpándome a mí por no encontrar la llave. Sollozó, con la voz quebrada. Por favor. La miré durante lo que pareció un minuto entero. Y en esa quietud, me di cuenta de algo que no me había permitido sentir hasta ahora. Ya no estaba enfadado. No realmente. Había terminado. Y no del tipo de final que espera una disculpa. Del tipo de final que no necesita una. Te deseo paz, dije en voz baja. De verdad. Javier. Dio medio paso más cerca. Pero yo ya estaba cerrando la puerta, con delicadeza. No de un portazo, no por crueldad, simplemente con el tipo de finalidad que no pide permiso. Me quedé allí, en el silencio posterior, con las manos todavía en el pomo. Y por primera vez desde que volví de la sonda de Campeche, no estaba tratando de arreglar nada. Simplemente era libre. Pasaron 7 meses. La vida, como suele hacer, siguió adelante. No fácilmente, no de golpe, pero de forma constante. El divorcio se concretó sin dramas. Ella no se opuso a nada. Sin batallas judiciales, sin debates prolongados, solo firmas y silencio. Me mudé a un lugar más pequeño no muy lejos de la ciudad, algo más tranquilo, más fácil de manejar. Un lugar donde cada habitación no resonaba con lo que solía ser. Dormía mejor, trabajaba más horas, encontraba consuelo en las pequeñas cosas, moler granos de café por la mañana, doblar la ropa limpia, ver documentales que solía saltarme. No hablaba mucho de ella. No lo necesitaba. Pero de vez en cuando, un recuerdo flotaba. No los buenos. Ya no. Solo las preguntas silenciosas que nunca obtuvieron respuesta. ¿Por qué me excluyó? ¿Cuándo empezó realmente? ¿Qué habría pasado si no hubiera vuelto de la sonda de Campeche? Esa última me atormentaba más de lo que me gusta admitir. Entonces, un sábado por la mañana, quedé con Nacho, un viejo amigo al que no había visto en un tiempo.
Nos sentamos en nuestro sitio de siempre, un reservado en la esquina de un Sanborns, el tipo de lugar donde el café es fuerte y las meseras te llaman, joven. Él removió la crema en su taza y lo dijo como si fuera un titular más. Entonces, ¿te has enterado de lo de Ana? Parpadeé. ¿Qué pasa con ella? Tuvo un bebé. Las palabras golpearon como una caída repentina de la temperatura. No una conmoción, solo un escalofrío que se instala lenta y profundamente. Mi mano se congeló alrededor del asa de mi taza. ¿Un bebé? Sí, hace unas semanas. Ahora vive con sus padres, al parecer. Me quedé mirando la mesa, los arañazos en el laminado, la pequeña mancha de sirope cerca del borde. ¿Hace cuánto que dio a luz? Nacho tomó un sorbo. 7 semanas, más o menos. Hice los cálculos, en silencio, rápidamente. La sonda de Campeche, 3 meses. Aislamiento, agotamiento, noches sin dormir, supervivencia. Se quedó embarazada mientras yo estaba fuera. La cronología no era borrosa. Era brutal. No dije nada de inmediato, simplemente asentí lentamente. ¿Estás bien?, preguntó Nacho. Forcé una pequeña sonrisa. Sí. Y lo decía en serio. No porque no doliera. Dolía, de esa manera sorda y vacía en que la verdad siempre duele. Más limpia que una mentira, pero más profunda. Pero no quedaba nada por lo que gritar, ni papeles que presentar, ni confrontaciones que organizar. Ahora ella estaba criando al niño sola, viviendo en su habitación de la infancia, según los rumores. La nueva vida que había construido sobre cimientos de engaño ya estaba crujiendo. ¿Y yo? Yo estaba aquí, todavía respirando, todavía aprendiendo, todavía libre. No necesitaba venganza. No necesitaba una disculpa. Las matemáticas hicieron todo lo que yo necesitaba que hicieran. Terminé mi café, me levanté y le di una palmada a Nacho en el hombro. Salgamos de aquí, dije. Y lo hicimos. Porque a veces el cierre no es una conversación. Es simplemente comprender por fin que la tormenta que sobreviviste nunca fue culpa tuya. Y eso es suficiente.